Vamos a trabajar el tema de transformaciones lineales. Entonces, pues vamos a empezar con la definición de lo que es una transformación lineal. Para empezar, las transformaciones lineales podrían pensarse, si quieren, como funciones, pero también van a tener un sentido geométrico, por eso también son transformaciones, ya hablaremos de ellas en su momento. Y lo que hacen es relacionar espacios vectoriales. Entonces, en este caso B y W van a ser espacios vectoriales. Pueden tener diferente dimensión o la misma dimensión. Y una transformación entre espacios vectoriales se dice que es lineal si se cumplen dos características. Una de ellas es que si se toman dos vectores cualesquiera en el espacio vectorial B, que es de donde va a salir la transformación, que es el dominio de la transformación, a la hora que se toma la transformación de la suma, es igual a la suma de las transformaciones. Con los ejemplos va a quedar claro a qué nos referimos con esto. Y otra de las características es que si se tiene un número real o un número dentro de un campo, porque también funciona en caso de que tuviéramos complejos, y tengo cualquier valor dentro del dominio de la transformación que es B, cualquier vector que esté ahí, entonces al hacer la transformación de alfa por B es lo mismo que hacer alfa por la transformación de B. Entonces es lineal si cumple estas dos condiciones. Entonces, si tenemos una transformación, pues lo que hay que hacer es verificar si se cumplen las dos. Igual que en los casos anteriores, si alguna de las dos no se cumple, ya no es necesario hacer la otra y ya nada más hay que especificar que no es transformación lineal. Lo que vamos a estar trabajando son puras transformaciones lineales, entonces si no es lineal, pues tal cual ya no vamos a poder hacer muchas cosas con ella, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces vamos a ver este ejemplo. Entonces vamos a tener una transformación de R2 a R2 y aquí es interesante que, bueno, vamos a tener transformaciones, por ejemplo, de RNR, o sea, de Rn en Rm, donde N y M pueden ser iguales o distintos. Pero también vamos a tener transformaciones entre, por ejemplo, podríamos tener un conjunto de matrices o el espacio vectorial de matrices con la suma y luego tener otro espacio vectorial como R2 y definir cierta transformación. Entonces, lo importante de las transformaciones es que para cada elemento del dominio de la transformación esté definido cuál es la regla precisa de qué es lo que hay que hacer con ese elemento para llevarlo al otro espacio vectorial. Entonces, en este caso, por ejemplo, si tenemos la transformación va a ser AXY, lo vamos a transformar en 2YX. Algo que, bueno, que vale la pena primero que imaginen, esto lo voy a poner incluso ahorita en otro color para que lo visualicen, es que, por ejemplo, si tuviéramos 1, 5, con esta regla, ¿qué es lo que habría que hacerle al 1, 5? Pues es, al primer valor le voy a hacer 2 veces lo que sería la y. Entonces quiere decir que lo voy a transformar en 10. Y la segunda coordenada va a ser lo que era la primera coordenada. Entonces, esta es, por ejemplo, de 1, 5, su transformación sería 10, 1. O la transformación de 4 menos 2, pues sería 2 veces y, que sería menos 4, y luego x, que es 4. Y así, ahorita, en general no van a tener que hacerlo como elemento por elemento, pero sí quise hacer ahorita este ejemplo para que quede claro qué es lo que se está haciendo con la transformación. Entonces, la transformación es, tomo un elemento de R2 y lo llevo a otro elemento, en este caso de R2,
y la regla es muy clara de qué es lo que hay que aplicar para que esta transformación pueda hacerse, ¿no? Entonces vamos a verificar si qué es lo que pasa cuando hacemos la transformación de x1, y1 y x2, y2, igual que con los espacios vectoriales. Para la primera propiedad de las transformaciones lineales, tengo que tomarme pues elementos genéricos. O sea, no es suficiente con que esto funcionara para valores específicos. Tengo que tomarlo de manera genérica y checar que va a funcionar siempre. Entonces, los elementos genéricos, pues en R2 serían x1, y1, x2, y2, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a aplicar la transformación de x1, y1 y la transformación de x2, y2 primero. Y luego voy a hacer por otro lado la transformación de lo que es la suma de x1 más x2 y y1 más y2. Y entonces voy a verificar si es cierto que son iguales. Entonces, a x1, y1, la transformación lo que va a hacer va a ser 2 veces y1 y x1. No importa cuáles serían los valores de x1 y y1, ¿no? Y la transformación de x2, y2 sería 2 veces y2, x2. Entonces, esa es una. Por otro lado, voy a hacer la transformación de lo que sería la suma de x1 más x2, y1 más y2. Entonces, es como lo que hacíamos del lado izquierdo y lado derecho. Básicamente es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, si yo hago esta parte, esta transformación, lo que dice es 2 veces y1 más y2. Y la segunda coordenada sería x1 más x2. Entonces, en ambos casos, tanto en lo que tengo arriba como en lo que tengo abajo, pues voy a hacer el álgebra, ¿no? Entonces, tengo 2y1 más 2y2 y x1 más x2. Si desarrollo lo que está en el renglón de arriba, me da exactamente lo mismo. Ese igual es muy importante. Entonces, lo que quiere decir es que, pues, esta primera característica sí se cumple. El igual, como les decía, es súper importante, ¿no? Entonces, voy a la segunda característica. Entonces, la segunda característica es que si tomo la transformación de alfa por xy, aquí puedo tomarlo con x1, y1. Entonces, alfa por xy pues sería alfa x, alfa y, ¿no? Esta transformación sería 2 veces alfa y alfa x. O sea, es seguir la regla de lo que está aplicándose. Por otro lado, si yo tomara alfa de la transformación xy, sería alfa por 2xy. Y a la hora de hacer la operación, esto me quedaría 2 alfa x, 2 alfa y. Estos, como puedo, 2 alfa, perdón, 2 alfa y x, me equivoqué. Entonces, entonces nada más 2 alfa y x, y aquí también estaba incorrecto. Entonces, a la hora que hago el desarrollo, veo que me da exactamente lo mismo. Entonces, ya cumplió las dos condiciones, por lo tanto, pues puedo decir que T es transformación lineal. Entonces, es importante verificar esto y una vez que se verifica, pues ya se tiene, ¿no? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Voy a cambiar de color. Entonces, digamos, tengo la transformación. Ahora voy a definir la de R3 a R2 y la transformación va a estar definida como XYZ igual a
X más y menos Z, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con esto? Otra vez, si lo pensara con números, pues es, si tengo las tres primeras coordenadas, lo primero que tengo que hacer es sumar las, o sea, tomo cualquier vector en R3 y para obtener la imagen de la transformación, pues lo que voy a hacer es sumar las dos primeras coordenadas. Y la siguiente coordenada la obtengo como menos la tercera. Entonces, otra vez, o sea, sí quiero que aprendan a imaginarla. Esto más que el ejemplo va a ser o sea, les voy a poner algunos datos específicos para que puedan. Esto es solamente para que empiecen a visualizar. O sea, si yo digo 1 menos 2 y 4 y hago su transformación, ¿esto a dónde se iría? Pues las dos primeras se tienen que sumar y 1 menos 2, 1 más menos 2 me da menos 1. Y la segunda pues es menos la última coordenada. Entonces, el vector 1 menos 2, 4 bajo esta transformación se va al menos 1, 4. Estos valores ahorita que estoy dando son valores cualesquiera, son nada más para ejemplificar y para que ustedes lo imaginen y no empiecen en la abstracción. Esto no es necesario hacerlo, pero sí en lo que se van acostumbrando, pues a lo mejor vale la pena que ustedes mismos se pongan como ejemplos de los valores hacia dónde se están yendo. Entonces ahora, por ejemplo, voy a tomar 8 menos 3 y menos 1. Entonces voy a sacar la transformación. 8 más menos 3 pues es 5. Y luego menos 1 es 1. Entonces el vector 8 menos 3 menos 1 con esa regla de transformación se está yendo al vector 5, 1. En este caso estoy empezando con algo en R3 y me estoy yendo a R2. Entonces vamos a ver si esto es una transformación lineal. O sea, esto nada más es como para visualizar, ¿no? O sea, estas son. Todo esto además, y esto es importante, va a tener su representación geométrica. Sobre todo, bueno, en R2, en R3, pues podemos tener gráficamente cada vector a dónde se va y hacer esa relación de cierto espacio en que se está transformando textualmente. Entonces, esto va a ser importante que lo empiecen a visualizar porque vamos a ver algunos conceptos relacionados con transformaciones lineales que lo que me van a permitir es exactamente esto. Ver un espacio en que se transforma. Entonces por eso es esta parte de que empiecen a visualizar. Pero ahora vamos a hacer la demostración de que es transformación lineal. Entonces vamos a ver, primera característica. Entonces yo voy a tomar dos vectores en R3 porque es de donde está saliendo. Entonces digamos, voy a tomar X1, Y1, Z1, voy a aplicarle la transformación y voy a tomar X2, Y2, Z2. Entonces, la regla es, cuando le aplico la transformación a X1, Y1, Z1, pues esto se convierte en X más Y1 y menos Z1. Entonces, ya está en R2 y esa fue su transformación. Cuando le aplico la transformación a X2, Y2, Z2, esto se convierte en X2 más Y2 menos Z2. Entonces voy a hacer el álgebra de esto. Entonces esto me quedaría pues X1 más Y1 más X2 más Y2 y menos Z1 menos Z2, ¿no? Entonces esto es, ya hice una de las partes. Ahora por otro lado voy a hacer, ¿qué pasaría si hubiera sumado primero el X1, X2, el Y1 con Y2 y el Z1 con Z2 y
le aplico la transformación una vez que ya lo tengo, ¿no? Entonces, ya que tengo esto, entonces esto se transformaría en x1 más x2 más y1 más y2, porque tengo que sumar las dos primeras coordenadas, y luego sería menos z1 menos z2. Si se fijan, salvo el orden en el que aparecen las coordenadas de arriba, o sea, en el orden que aparecen los sumandos, la coordenada es la misma, ¿no? Pero x1 más x2 más y1 más y2, pues es exactamente lo mismo que x1 más y1 más x2 más y2, ¿no? Entonces, estas dos son iguales y por lo tanto se cumple la primera parte para verificar que es una transformación lineal. Entonces, vamos con la segunda. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver qué pasa con alfa veces la transformación de x, y, z. Entonces, vamos a tener alfa y aplicamos la transformación. La transformación es a x, y, z, pues sería x más y menos z. Si después lo multiplico por alfa, esto sería alfa x más alfa y menos alfa z. Entonces, vamos a ver qué pasa si lo hago en otro orden, que es primero multiplico por alfa x, y, z y luego le aplico la transformación. Entonces, alfa x, alfa y, alfa z, y al aplicarle la transformación, pues esto me quedaría alfa x más alfa y menos alfa z. Como se puede ver, son idénticos y por lo tanto, pues lo que tenemos es que T es transformación lineal. Entonces ya tenemos listo todo lo que corresponde a estos dos ejemplos de una transformación. Vamos a hacer otro ejemplo más. Aquí sí vale la pena hacer bastantes ejemplos porque este concepto es fundamental. O sea, todo lo que vamos a ver las siguientes 3 o 4 sesiones tiene que ver con transformaciones lineales, y entender que es una transformación lineal es vital, porque si esta parte no queda clara, pues lo demás ya menos, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo distinto. Entonces vamos a tener la transformación. Bueno, vamos a hacer ahora una transformación de R3 a R. Podría ser a R o a... Vamos a hacerla a R3. Y entonces mi transformación va a ser x, y, z igual a 0, 2, y. Entonces otra vez empiecen a imaginar qué significaría esto. Si yo tengo, por ejemplo, el 1, 4, 8, ¿a dónde se va? El 0 es fijo, no depende de qué valores de x, y, z tengo, entonces ese me va a dar. Ay. Luego, el 2 también es fijo. Y luego me va a dar y. Y es la segunda coordenada, en este caso es 4. Entonces el 1, 4, 8 se va al 0, 2, 4. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, el menos 1, 7, 4. ¿A dónde se iría? Pues otra vez el 0 es fijo, el 2 es fijo y la última coordenada sería 7, que es lo que corresponde a la y, ¿no? Entonces, para que vean cómo se hace la transformación. Entonces, esto nada más es como la parte de visualización, que después vamos a representarla también geométricamente.
Pero ahora vamos a verificar si es transformación o no. Entonces, primer paso. Tengo que tener dos genéricos. Entonces tengo x1, y1, z1 y x2, y2, z2. Y vamos a aplicarles por separado la transformación a cada uno y luego vamos a hacer la suma. Entonces la transformación de x1, y1, z1 pues es 0, 2, y, que sería y1. Y la transformación de x2, y2, z2 sería 0, 2, y2. Si yo hago la suma, pues esto me queda 0, 4, y1 más y2. Entonces ya tengo mi primer resultado. Ahora, por otro lado, aquí en esto de las transformaciones, el orden es muy importante. O sea, lo que estoy haciendo en un caso es, primero aplico la transformación y luego hago la suma. Lo otro es, primero hago la suma y luego aplico la transformación. Entonces, la historia es muy diferente. Ahorita les voy a hacer algunas observaciones al respecto. Pero entonces aquí es, primero hago la suma y luego le aplico la transformación. Entonces, al aplicar la transformación, la regla sería 0 y 2, que son fijos, y sería y1 más y2. Ahora, comparo este resultado con el haber hecho la suma de las transformaciones y veo que mis resultados aquí sí son distintos. Coinciden en el 0 y en el y1 más y2, pero no coinciden en la segunda coordenada, ¿no? Entonces ya no tengo que hacer la otra. Ya sé que T no es transformación lineal. Entonces con esto pues ya tenemos como ejemplos donde se pueden visualizar las cosas. Algo que quiero que observen, voy a tomarme el último ejemplo de transformación lineal, porque además, como eran dos espacios distintos, era importante. El que iba de R3 a R2 y donde la transformación era X más Y menos Z. Voy a hacerles nada más una observación ahí. Entonces, nada más una observación con esto. Si tenemos T de X, Y, Z y la transformación es esta, entonces fíjense algo que es muy importante. Esto que está aquí lo estoy tomando en R3 y mi resultado pues me está dando en R2. Cuando yo aplico la regla, bueno, cuando aplico las dos reglas, o sea, tanto cuando aplico, por ejemplo, la transformación de la suma, o sea, primero hago la transformación y luego la sumo, entonces lo que estoy haciendo es, cuando aplico la transformación, primero lo que estoy haciendo es que los estoy pasando a R2 y mi suma no está siendo en R3, esta suma está siendo en R2 porque primero apliqué la transformación y luego ya hice la suma. Entonces, cuando hago la transformación de la suma, digo, todo esto ya lo había hecho para la demostración, pero lo que quiero ahorita resaltar es en dónde estoy haciendo la suma, ¿no? Entonces, en este caso, la suma la estoy haciendo en R3. Y luego aplico la transformación y ya la convierto. Entonces, el orden de si la suma o el producto por un escalar se hacen primero o después es muy importante.
y no en todos los casos da lo mismo. Y solamente en los casos en donde las dos operaciones se mantienen iguales es cuando puedo decir que eso es una transformación lineal, ¿no? Entonces, no es cualquier cosa lo que estamos trabajando, o sea, no solo es álgebra, hay algo más profundo en esto que estamos viendo. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Vamos a hacer un par de ejemplos más. Este es un ejemplo que es muy sencillo, pero sí es muy importante visualizarlo. Entonces, este ejemplo lo que hace es que a cualquier valor de R3, a cualquier vector de R3, X, Y, Z, lo manda al origen de R2, al 0, 0. Entonces, aquí si no importa qué valor elijan, por ejemplo, si eligieran el 1, 4, menos 8, pues lo va a mandar al 0, 0. O si eligen el menos 1.205.000, lo va a mandar al 0, 0. Entonces, vamos a aplicar. Entonces, x1, y1, z1, más la transformación de x2, y2, z2. Y entonces a la hora de hacer las transformaciones, pues una me da 0, 0, la otra me da 0, 0. Y a la hora que hago la suma, pues me da 0, 0. Por otro lado, si hago la transformación de primero la suma, primero hago la suma y luego la transformación, también me da 0, 0, entonces esta primera se cumple, la primera propiedad. Por otro lado, si tengo t veces de alfa x1, y1, z1, pues esto me da t veces de alfa x1, alfa y1 y alfa z1, pero esta pues va a 0, 0. Y por otro lado, si hago alfa veces la transformación, pues va a ser alfa veces 0, 0, que es 0, 0. Entonces, también se cumple. Por lo tanto, T es transformación lineal. Y vamos a un último ejemplo. Digamos que T va de R2 a R4 y que la transformación sea que a XY lo mando a 0x 0 y y cuadrada, digamos. Entonces vamos a hacer ver la primera propiedad. Entonces la primera propiedad es si yo tengo dos genéricos y les hago la transformación, pues en este caso me quedaría 0x1, 0 y1 al cuadrado. Y si le aplico la transformación al segundo sería 0x2, 0 y2 al cuadrado. Entonces, ahora voy a hacer la transformación de la suma de x1 más x2, y1 más y2. Y entonces esta suma me da, a la hora que le aplico la transformación sería 0, x1 más x2, 0, y1 más y2 al cuadrado. Entonces, si se fijan, aquí sí no son iguales. Porque a la hora de sumar la última coordenada en la parte de arriba, pues tendría y1 al cuadrado más y2 al cuadrado. Pero si hago el desarrollo de y1 más y2 al cuadrado, pues esto sería y1 al cuadrado más 2 veces y1, y2 más y2 al cuadrado. Entonces, esta
no es transformación lineal. Entonces, bueno, todas las que sí sean transformaciones lineales van a tener una matriz asociada, que es la matriz de transformación, que ahora la veremos. Y también las que sean transformaciones lineales, ahorita pues vamos a empezar a ver algunas de sus características geométricas.